pues es una bendición poder venir a casa. Recordar que mi esposa y yo estuvimos por más de 15 años acá en Centro Cuadrangular Vida Nueva, y aquí fue nuestra escuela, aquí fue nuestra primaria, secundaria, universidad, para ahora poder estar pastoreando. Aquí Dios nos permitió poder prepararnos, poder formarnos, capacitarnos, como Él dice en su palabra: al que Él llama, Él lo prepara, lo capacita, lo forma y luego lo envía. Eso sucedió con mi esposa, con mi hija y con mi persona, como familia. Aquí llegamos allí por el año 99 y aquí estuvimos preparándonos, formándonos para ahora estar allí en la iglesia de Palo Gordo. Reciban un saludo de parte de mi esposa, la pastora Zulay Jaimes de Márquez, mi hija Natalí, que estamos para la gloria del Señor allí pastoreando en Palo Gordo desde hace más de 10 años que estamos allí, cuando nuestro pastor Fran Vargas nos envió a 4 parejas a pastorear en 4 puntos diferentes de acá del municipio Cárdenas. Y allí estamos haciendo el trabajo, la obra del Señor, y allí perseverando, haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Así que en esta mañana le doy gracias a Dios y al pastor Fran por esta invitación que me ha hecho particularmente a mí. Mi esposa está allí en la iglesia, atendiendo a la iglesia. Y doy gloria a Dios también por las personas que en esta mañana nos visitan, que visitan esta iglesia, una iglesia de bendición. Lo puedo decir como testimonio, como lo dije al principio, y aquí salimos mi esposa y yo, y fue una bendición para nuestras vidas Centro Cuadrangular Vida Nueva, y lo sigue siendo aún, y lo será, porque es el lugar donde Dios nos trajo para bendecirnos. Así que yo al final quiero orar por esas personas. Después de compartir esta palabra, ¿cuántos en esta mañana quieren recibir una palabra de parte de Dios? ¿Cuántos en esta mañana creen que Dios todavía en este tiempo habla? Amén. Así que dígale al que esté a su lado: no me distraiga. Quiero escuchar la voz de Dios en esta mañana a mis oídos. Y en esta mañana quiero hablarles sobre la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas. En este tiempo, en estos tiempos modernos que estamos viviendo, vemos cómo cada día el afán, la ansiedad, cómo cada día las personas, las redes sociales, el trabajo, la familia, muchas cosas que hacemos y que tenemos hoy día nos están alejando o nos están apartando de la presencia de Dios. Y es importante entender que en estos tiempos modernos, donde mucha gente se levanta y lo primero que toma es el teléfono o prende la televisión, y no entiende que lo más importante es ir a buscar la presencia de Dios. Le damos en primer lugar al teléfono en nuestra vida, pasamos horas allí en el teléfono, en las redes sociales, pasamos horas frente a un televisor, pasamos horas trabajando. No estoy diciendo que esto sea malo, no, pero todo tiene un tiempo, ¿verdad? O todo debe tener un equilibrio en nuestras vidas. Y hoy día vemos que el buscar el rostro de Dios, el buscar la presencia de Dios, aún para los cristianos, es algo que ya se está perdiendo. Simplemente optamos por hacer una oración live o una oración flash cada mañana. Señor, gracias por este día. Señor, Padre, bendice mi familia, mi trabajo, y salimos a los quehaceres, ¿verdad? Una oración donde tal vez usted no espera que Dios hable a su vida, sino solamente una oración rutinaria, una oración allí que no es tan profunda, una oración donde no hay humillación, donde no hay lágrimas, donde no hay clamor. Y por eso vemos que cada día en nuestras iglesias
y en la vida de los cristianos la presencia de Dios es algo que está en carencia, que no hay presencia de Dios. Y cuando hacemos estos eventos de la pesca milagrosa y salimos a las calles, vemos que la gente pues nos escucha, pero no sucede lo que sucedía en la iglesia primitiva, que habían conversiones en multitudes, que habían milagros, que habían señales, que habían prodigios, porque simplemente la presencia de Dios no está con la iglesia o no está con los hermanos, porque hemos perdido, y digo hemos porque muchas veces aún los ministros en nuestras agendas de día a día descuidamos esa presencia de Dios. Tuve la oportunidad de ir este año al Congreso de Avivamiento Mundial con mi esposa y con mi hija allí en Bogotá hace 3 meses. Una iglesia allí en Bogotá, creo que la iglesia más grande de Colombia, 25,000 personas se congregan allí en Bogotá, en el Centro Mundial de Avivamiento. Cada año ellos hacen un congreso por el mes de junio y vienen personas de muchas partes del mundo. Y allí tuve la oportunidad de comprar el libro que escribió el pastor Ricardo Rodríguez, quien es pastor de esta iglesia, y en su libro Mi Mejor Amigo, que habla sobre su relación con el Espíritu Santo, en uno de sus capítulos él narra en ese libro de que ellos cuando comenzaron eran 50, 40, 50, llegaron a 70 y hasta ahí. Y empleaban estrategias, que si esta estrategia, que si aquella estrategia, que si un plan evangelístico, que si alguna actividad especial para atraer las personas, que si las células, esto, pero no crecían. Dice el pastor en su libro, en su narración, que no pasaban de 70 personas. Y que un día, orándole a Dios, preguntándole a Dios por qué no crecían, por qué no podían multiplicarse, Dios le dijo: no busque números, no busque estrategias humanas, busca mi presencia. Fue lo que le dijo Dios a Ricardo Rodríguez. Desde ese día, el pastor Ricardo Rodríguez y su esposa Papi comenzaron a buscar la presencia de Dios. Mañana con la iglesia, matutinos, en vigilias, en ayuno. Y hoy día, después de 20 años de hacer ese clamor, esa oración, podemos ver lo que Dios se ha manifestado allí. Y es la segunda vez que estoy allí, y uno puede sentir la presencia de Dios en ese lugar como algo que nunca lo había sentido en otro lugar. Es algo tan palpable, tan real, que usted cuando entra a ese auditorio, es algo que usted siente allí, la presencia de Dios. Y es la presencia de Dios lo que hizo crecer esa iglesia, es lo que trajo ese avivamiento, es lo que hizo que allí el pastor Ricardo pudiera hoy día ser un pastor conocido a nivel internacional y pudiera tener esa iglesia tan grande. Ellos allí en su libro él narra que una de las cosas que él más cuida en la iglesia es la presencia de Dios. El cuidar la presencia de Dios, el tener la presencia de Dios, es lo que nos va a traer bendición a nuestras vidas. Y yo quiero hoy, tomando un pasaje de la Biblia, hablar sobre la importancia de la presencia de Dios. ¿Por qué es importante la presencia de Dios? ¿Por qué debemos cuidar la presencia de Dios? ¿Qué es la presencia de Dios en nuestras vidas? Y quiero comenzar por ahí. Allí vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 9. Éxodo
33:9. Allí lo vamos a tener en pantalla. Éxodo 33:9, lo vamos a leer hasta el 15. Ok, puestos de pie, si son tan amables, en reverencia a la palabra, vamos a leer la palabra. Allí, Éxodo 33:9 dice así: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera con su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracias en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Amén. Te pido, Padre, que en esta mañana, Señor, Espíritu Santo de Dios, seas tú tomando el control de cada mente, de cada corazón, cada vida que está aquí. Ahora seas tú hablando a sus vidas a través de tu palabra, Señor. Señor, yo me hago a un lado para que seas tú el que hables a través de mi boca. Señor, ministra sus vidas. Hazle entender en esta mañana la importancia de tu presencia en sus vidas. Cómo poder hallarla, cómo poder tenerla, cómo poder cuidarla, Señor. Obra a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento en esta mañana. En este pasaje que acabamos de leer, de Éxodo 33:9 al 15, podemos ver que allí el pueblo de Israel, cuando Dios llama a Moisés y lo escoge como el libertador para sacar a su pueblo, Él le dice: ahora te encomiendo esta tarea, ve, saca a mi pueblo del yugo de los egipcios y llévalo a una tierra que les voy a dar. Y Moisés le dice a Dios, en esa conversación le dice: Señor, pero si tú no vas con nosotros, no vamos a ir. Tu presencia es la que nos va a acompañar, nos va a guiar, nos va a guardar. Pero allí en Éxodo 33:3, si es tan amable, allí dice: en la tierra en que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque este pueblo es duro de cerviz, no sea que te consuma en el camino. Fíjense que Dios le dice: yo no voy a ir con ustedes, voy a cumplir mi promesa, los voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel, los voy a bendecir. ¿Sabe que muchas personas son bendecidos por Dios, pero no tienen la presencia de Dios, o la presencia de Dios no está en sus vidas? Simplemente Dios los bendice porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él ha prometido. Y Él cumple sus promesas, y lo que te ha prometido Él lo va a cumplir en tu vida. Amén. Y dice que el pueblo de Israel, le dijo Dios: ustedes son un pueblo de dura cerviz. Son arrogantes, son altivos, son incrédulos. A pesar de que estaban saliendo de una esclavitud, a pesar de que estaban saliendo de estar presos por más de 400 años, este pueblo no salió con un corazón humillado o humilde, sino con un corazón duro, con un corazón arrogante, altivo, orgulloso, prepotente. Y dice Dios: yo no iré con ustedes, mi presencia no irá con ustedes, los voy a llevar
pero mi presencia no irá. Y en el versículo 33:4, cuando el pueblo escucha esta noticia de parte de Moisés, entonces dice: y oyendo el pueblo esta mala noticia, diga conmigo, mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Dígale que está a su lado que la presencia de Dios no está en tu vida. Eso es una mala noticia para un cristiano, para un creyente. Que la presencia de Dios no está en tu vida, en tu casa, en tu familia. Y dice que el pueblo de Israel, cuando oyó esta mala noticia, entonces se vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos, sino que comenzaron a orar y a pedir y a decirle a Moisés: dile a Dios que si Él no va con nosotros, nosotros no vamos a ir. El pueblo entendió, el pueblo de Israel entendió en ese momento que si la presencia de Dios no iba con ellos, ellos no iban a poder llegar a la tierra prometida. Y vemos que solamente 2 llegaron, ¿verdad? De aquella generación, de esa primera generación que salió, Josué y Caleb. Y el resto del pueblo pereció por la dureza de su corazón. A pesar de que entendieron o comprendieron que Dios no iba a estar con ellos en ese trayecto, en ese caminar, en esa expedición hacia la tierra prometida, entonces ellos le dijeron a Moisés: dile a Dios que si no va con nosotros no iremos. Y Moisés, un hombre osado, atrevido, un líder osado y atrevido, vino y le dijo a Dios. Allí en el versículo 14, sí, lo podemos ver allí en pantalla, y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando vemos que Moisés le dijo a Dios: el pueblo dice que si tú no vas con nosotros, entonces no iremos. Y Dios le dice: mi presencia irá contigo. ¿Por qué es importante la presencia de Dios en nuestras vidas? Porque eso es lo que nos va a traer bendición, eso es lo que nos va a traer vida, paz, gozo, eso es lo que nos va a traer prosperidad. Y fíjense que alguien que buscaba la presencia de Dios, alguien que sabía lo que era la presencia de Dios desde muy joven, era el rey David. Y allí en el Salmo 5:3 podemos leer o podemos ver que era un hombre que buscaba a Dios cada mañana. Dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Este hombre sabía buscar la presencia de Dios, sabía cómo encontrar la presencia de Dios. Y fíjense lo que dice este Salmo 5:3, y es lo que le hablaba al principio. Nuestras oraciones hoy día no atraen la presencia de Dios. Pastor Ricardo en su narración dice que él pasa horas en la presencia de Dios, 8, 10 horas, porque dice que cuando llega la presencia de Dios a su habitación, el tiempo se le pasa. Nuestras oraciones hoy como cristianos son: Señor, gracias por este día, bendice mi vida, mi familia. Y Dios va a hablarnos y salimos corriendo. David dice en el Salmo 5:3: y esperaré a que tú me hables, y esperaré esa respuesta. Porque a veces estamos buscando respuestas de parte de Dios. ¿Por qué este problema? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué este desierto? ¿Por qué esta sequía espiritual? ¿Por qué no siento tu presencia? Porque no esperamos, porque no tenemos tiempo, porque nuestras oraciones no pasan del techo de nuestra casa, porque estamos allí en una oración que estamos más pensando en lo que vamos a hacer en el día que lo que estamos allí buscando y anhelando que sea la presencia de Dios. Estamos preocupados, afanados,
y no entendemos que la presencia de Dios es algo que se busca día a día y que hay que esperar que esa presencia descienda, que esa presencia venga, porque no es algo mágico, iglesia, vida nueva. No es algo que usted llega y entra a su habitación y se arrodilla y de una vez. No, David decía: esperaré a que la presencia de Dios venga, me hable, me dirija, me diga qué debo hacer en medio de esta situación, en medio de esta circunstancia. Porque no solamente es hacer una oración, es quedar allí esperando en silencio la voz de Dios, escuchar la voz de Dios y poder entender que si tú no escuchas la voz de Dios, entonces tus oraciones no tienen ningún sentido, porque la idea es que tú tu oración se vuelve un monólogo y no hay una respuesta de parte de Dios para tu vida. Y podemos entender que si tú logras escuchar la voz de Dios, es porque su presencia ha descendido allí donde estás orando, clamando, pidiendo, buscar su rostro cada día. Es importante. Jesús lo hacía. Jesús sabía que si la presencia de Dios no estaba con él, su ministerio iba a fracasar, su vida como Salvador, como hombre de Dios, como el Hijo de Dios, iba a fracasar. Y también buscaba muy temprano la presencia de Dios. ¿Cuántos buscan la presencia de Dios cada mañana, cada día? Gloria a Dios por esos tres. Los demás todavía. Dice Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro. ¿Cuándo? Cuando estaba oscuro. ¿Cuántos en la mañana se levantan a orinar o se les quita el sueño? Cuando usted se le quite el sueño, busque la presencia de Dios. Dios lo está llamando. Si usted no le da sueño, porque Dios se lo está quitando para que lo busque, para que clame, para que ore. Dios le quiere hablar. Jesús lo hacía. Dice que se levantaba muy de mañana y siendo muy oscuro salía o se iba a lugares desiertos y allí oraba. Debemos entender que la presencia de Dios se debe buscar cada día, cada mañana. Daniel era un hombre que buscaba la presencia de Dios 3 veces al día y era gobernador. Pregunto, ¿cómo es la agenda de un gobernador? ¿Live? Porque Daniel era gobernador, era un sátrapa. Es sinónimo de gobernador de una de las provincias del imperio persa, donde estaba Daniel, allí en el exilio. Y dice que Daniel fue nombrado como gobernador de una de las provincias y luego era el jefe de todos los gobernadores. Y dice que oraba 3 veces al día. ¿Cómo hacía? Equilibraba su tiempo para tener ese tiempo de búsqueda, de comunión con Dios. Hoy día debemos buscar más la presencia de Dios. Dice la palabra que en estos tiempos finales el amor hacia Dios se enfriará, la maldad se multiplicará. Por eso hoy más que nunca, cuando hay muchos quehaceres, muchos afanes, muchas cosas que hacer, redes sociales, todo eso, que no nos aparte, que no nos robe el poder estar en la presencia de Dios, el buscar la presencia de Dios, el poder saber que en su presencia hay plenitud de gozo. Ya lo vamos a ver como beneficios. Pero es entender también que la presencia de Dios se puede apartar de nuestras vidas y hay algo que nos roba o nos quita la presencia de Dios. Y lo podemos ver que los primeros hombres que estuvieron en esta tierra perdieron la presencia de Dios, descuidaron la presencia de Dios. Que usted y yo veamos esos ejemplos para saber que no debemos descuidar o que no debemos hacer cosas que nos alejen de la presencia de Dios. Adán y Eva, nuestros
los primeros hombres que habitaron esta tierra, dice que ellos se apartaron de la presencia de Dios. Usted ya conoce la historia, por qué desobedecieron a Dios en el huerto del Edén. Y dice allí en Génesis capítulo 4, versículo 8, y dijo, déjame aquí confirmar, Génesis 3:8, y dice: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto. ¿Dónde se paseaba Dios? En el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron ¿de qué? De Jehová Dios entre los árboles del huerto. Fíjense que una de las cosas que hace un hombre de Dios, o una mujer de Dios, o un cristiano hoy día, cuando está mal, cuando está pecando, es apartarse de la presencia de Dios. Y es cuando más debemos buscar la presencia de Dios. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, dice que se escondieron de su presencia, se apartaron de su presencia. Dice que Dios venía cada mañana a hablar con ellos, a conversar. ¿Cómo va Adán hoy? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo estás, Eva? Bien. Cada mañana Dios venía. No eran ellos los que iban a su presencia, era Dios quien venía a ellos a visitarles, a hablar, a decirles: hoy el trabajo es este. Y dice que ese día se escondieron porque habían comido del árbol del fruto prohibido. ¿Sabes que cuando la gente está mal delante de Dios, se esconde de su presencia? Es que no, ¿por qué no volvió a la iglesia, hermano? No, porque pues mucho trabajo. No, porque en esa iglesia critican a la gente. No, porque en esa iglesia el pastor es muy severo. No, y en las mil y una excusas. Y se apartan de la presencia de Dios porque están mal delante de Dios, porque no han entendido que el pecado es algo que nos aleja, nos aparta de la presencia de Dios. Y podemos ver otro ejemplo. Allí lo colocaban en Caín 4:16. Dice que Caín, después de haber matado a su hermano Abel, después de haber cometido el primer homicidio, él salió de la presencia de Dios. Que dice allí 4:16, en Génesis 4:16: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nob, al oriente del Edén. Dice que Caín salió de la presencia de Dios. Y vemos cómo terminó la vida de Caín y su generación. No se habló más de este hombre. Su generación no fue la que Dios escogió para traer bendición sobre la tierra, sino que su generación desapareció. Entonces vemos que la importancia de cuidar la presencia de Dios, la importancia de entender que la presencia de Dios es algo que se cuida. Y el salmista David sabía que cuando nosotros como seres humanos fallamos, cometemos errores y pecamos, debemos ir a la presencia de Dios. Debemos tomar el ejemplo de este hombre que era conforme al corazón de Dios y que dice en su palabra que una vez en su vida adulteró y guardó silencio por espacio de un año. Se cayó ese pecado. Usted ya conoce la historia. Y dice que Dios tuvo que enviar a un profeta llamado Natán para decirle: mira, siervo, has pecado delante de mi presencia. Y dice que después de él, el profeta le habla y le dice lo que él había hecho en lo secreto.
él va a la presencia de Dios y es cuando escribe o proclama el Salmo 51. Y allí en el Salmo 51 él comienza reconociendo su pecado, su maldad, diciendo: aún mi madre me concibió en pecado, perdona mi maldad, mis iniquidades, en pecado fui concebido. Y dice en el Salmo 51:11: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabes? Él sabía que el pecado que había cometido podía apartar la presencia de Dios de su vida. El pecado es algo que nos aleja, nos aparta de la presencia de Dios. Y por eso hoy, amada iglesia Vida Nueva, te quiero decir: cuida la presencia de Dios. ¿Cuántos tienen la presencia de Dios en sus corazones? ¿Cuántos tienen la presencia de Dios en sus familias, en sus casas? Cuida esa presencia, no la descuides. Mira lo que haces, lo que ves, lo que escuchas. Ten cuidado, porque cualquier cosa que tú hagas indebidamente, incorrectamente, puede apartar la presencia de Dios. La Biblia dice que no contristeza al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para redención. Amén. Por eso en esta mañana te digo de parte de Dios, Él dice en su palabra: cuida mi presencia, cuida mi presencia, cuida al Espíritu Santo que está sobre ti y el cual vino sobre ti el día que lo recibiste y el día que comenzaste en este caminar cristiano. Pero ten cuidado, porque la presencia de Dios se puede apartar de tu vida, como se apartó del rey Saúl. El rey David, ¿cuál fue la diferencia entre los dos? Juntos fueron reyes, juntos fueron ungidos con el mismo espíritu, juntos fueron reyes de Israel. Pero Saúl, cuando desobedeció a Dios, no vino la presencia de Dios, no reconoció su pecado. Y dice que la presencia de Dios se apartó de él. Y después fue a consultar brujas, hechiceros, y después terminó quitándose la vida, porque la presencia de Dios se apartó de él. Qué importante es cuidar la presencia de Dios en nuestras vidas, valorar, entender que es un tesoro, que es algo que usted y yo debemos cuidar con todo nuestro corazón, porque es lo que nos va a dar la vida eterna, la salvación, el poder hacer su obra, el poder cumplir la gran comisión. Que hoy, cuando vaya Yoli y todo su equipo de evangelismo allí al hospital, vaya a la presencia de Dios con ellos, para ver milagros, señales y prodigios en ese lugar. Es la presencia de Dios. Esta semana le dije a la iglesia: si no buscamos la presencia de Dios, si no oramos y clamamos. Y esta semana fue de matutinos, toda la semana de 6 a 6 de la mañana hasta las 7, 8 de la mañana, allí en matutinos, buscando la presencia de Dios, para que Dios se glorificara. Ayer tuvimos en ese primer culto del Día del Amigo más de 80 personas que nos estuvieron visitando allí en Casa de Dios de Palo Gordo. Pero fue la presencia de Dios lo que los trajo. Es la presencia de Dios lo que va a traer las personas. Es la presencia de Dios lo que necesita Venezuela. Venezuela no necesita un cambio de gobierno o un cambio de partido, porque venga el que venga, no va a cambiar a Venezuela. Lo que va a cambiar a Venezuela es la presencia de Dios. Lo que va a transformar al corazón de los venezolanos es la presencia de Dios. Lo que va a hacer una nueva Venezuela es la presencia de Dios. Porque se puede quitar uno y poner otro, pero si Dios no está ahí, si Dios no está en Miraflores, en Caracas y en cada estado, no va a pasar nada, no va a suceder nada. Es la presencia de Dios lo que debemos clamar en Venezuela, para que las cosas cambien y mejoren.
Amén. Y quiero hablarte rápidamente en estos 15 minutos que me quedan. 3 aspectos por los cuales tú debes cuidar la presencia de Dios. Y el primero de ellos es porque en la presencia de Dios hay gozo. Salmos 16:11. Ya hablamos de este salmista, el rey David. Y él sabía que la presencia de Dios traía gozo. ¿Por qué es importante la presencia de Dios? Porque ella trae gozo a tu vida. Una razón, un motivo por la cual debes cuidar la presencia es porque ella trae gozo. Salmo 16:11 dice: me mostrarás tu senda, la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud y delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué hay en la presencia de Dios? Gozo, plenitud de gozo. Y plenitud es algo completo, que a pesar de que usted y yo podamos estar pasando por una dificultad, por un problema, por una enfermedad, por una necesidad económica, tenemos paz, tenemos confianza, tenemos gozo. ¿Usted sabe qué significa la palabra gozo? Doblemente feliz. Por eso allá la gente afuera dice: ¿cómo usted puede estar feliz y contento en medio del problema que tiene? ¿Cómo usted puede estar tranquilo en medio de lo que está viviendo? Porque nuestra confianza, nuestra fe, nuestro gozo, nuestra felicidad están en Él. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Cuántos dicen amén? Es la primera razón por la cual tú debes cuidar la presencia de Dios. ¿Quieres tener paz? ¿Quieres tener gozo? ¿Quieres tener esa confianza, esa tranquilidad? Que a pesar de la situación económica, a pesar del problema por el cual puedas estar atravesando, viviendo, tú sabes que hay un Dios que está contigo. Tú sabes que hay alguien que no te va a desamparar ni te va a dejar. Tú sabes que Él te ha prometido y te ha dicho: cuando pases por las aguas no te anegarás, cuando pases por el fuego no te quemarás. Amén. Porque tú sabes en quién has creído y en quién has puesto tu confianza. Tú sabes que su presencia trae paz, trae confianza, trae plenitud, trae tranquilidad en medio de la prueba y en medio del desierto. Es lo primero por lo cual tú debes cuidar la presencia de Dios en tu vida. Lo segundo por lo cual debes cuidar la presencia de Dios es porque a través de esa presencia hay descanso en nuestras vidas. Allí lo leímos ya en Éxodo 33:14, cuando leímos, cuando Dios le dijo, y Él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Allí Dios le dijo a Moisés: te voy a enviar a este trabajo, te voy a enviar a esta tarea, pero tranquilo. Para Moisés como líder no fue fácil. Liderizar a más de 1 millón de personas, poder atender a 1 millón de personas allí en el desierto, camino a la tierra prometida, no fue fácil. Por eso el suegro de Moisés le dice: escoge entre la gente, entre la población, hombres y mujeres preparados, que tengan entendimiento, y colócalos a tu lado y que te ayuden a liderizar, a manejar, a atender las personas. Moisés se sintió en un momento de su vida, cuando estaba al frente del ministerio, allí cansado, agobiado, que no iba a poder suplir o poder ayudar o poder multiplicarse para atender todas las personas que venían a él preguntándole cada día: ¿qué hago en esta situación, Moisés? ¿Qué hago en medio de este problema, Moisés? Y Dios le dijo allí: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando nos sentimos que no podemos más,
cuando sentimos que estamos cargados, tribulados, Jesús dijo en su palabra: venid a mí, los cargados y trabajados, que yo les daré descanso. Lo mismo le dijo Dios a Moisés: en mi presencia tendrás descanso, tendrás paz, tendrás tranquilidad. Yo me encargo. Cuando Dios tiene el control de una obra, de una iglesia, de tu trabajo, de tu familia, en todo va a funcionar, todo va a marchar bien. Habrá paz, habrá tranquilidad, habrá progreso, habrá bendición, habrá crecimiento, porque es Dios el que lo está haciendo. Y por eso Dios le dijo a Ricardo allí en Avivamiento Mundial: busca mi presencia. ¿Cómo pastorean 25,000 personas? No sé cómo era, pero allí están 25,000 personas en ese lugar. Y podemos ver que es la presencia de Dios lo que nos trae descanso en medio de cualquier situación que podamos vivir o tener. Lo tercero, por lo cual debemos anhelar y cuidar la presencia de Dios cada día, o lo cuarto, mejor dicho, es porque ella nos va a traer bendición. Amén. Y podemos ver que muchas veces trabajamos, nos afanamos porque el sueldo no alcanza, porque la situación económica es fuerte. Pero hoy te quiero decir, Iglesia Vida Nueva, si la presencia de Dios está en tu casa, va a haber provisión y bendición. Sobre tu alacena no va a faltar el alimento, no vas a comer, no va a faltar la comida en tu mesa. Y podemos verlo en un hombre que Dios estuvo con él y cómo su presencia lo bendijo grandemente. Allí en Génesis capítulo 26, versículo 1 al 4, este hombre llamado Isaac, hijo de Abraham, dice allí en Génesis 26, 1, después que hubo hambre en la tierra. ¿Después de qué? Yo no sé si hay algún parecido hoy en día en Venezuela. ¿Usted cree que en Venezuela hay hambre? Mejor no me responda. Dice, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. No era la primera, era ya la segunda. Allá también había crisis, allá también había inflación, allá también no alcanzaba el sueldo. Dice, y se fue Isaac a Abimelech, al rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. ¿Quién me prometió que si hacía caso e iba a la tierra que Dios le estaba diciendo, lo iba a bendecir? ¿Quién? Dios mismo, ¿verdad? ¿A quién se le estaba diciendo? A Isaac. Dice que hubo hambre en un momento de la vida de Isaac, de su familia, pero él le dijo, no desciendas a Egipto. Por eso muchos venezolanos cuando se van no le preguntan a Dios si es su voluntad, si Dios va a estar con nosotros, con ellos allá en ese país o en ese lugar donde van. Se van por las emociones, por las circunstancias políticas, económicas, pero no le preguntan a Dios si Dios va a ir con ellos a ese lugar. Y no ven la bendición de Dios. Muchos terminan arruinados, fracasados, muertos, como han terminado muchos venezolanos en otras naciones. Pero si la presencia de Dios va, y la presencia de Dios te dice, muévete de Venezuela a otro país, yo estaré contigo en ese país también, ve. No te muevas por las emociones o por la situación política y económica del país.
muévete porque Dios te dice que sí puedes ir a ese lugar. Amén. Isaac fue obediente. Y podemos ver allí en Génesis 26, 12, 14. Más adelante después, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se que y fue y se engrandeció hasta hacerse muy. Y el siguiente versículo: y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia, porque el hombre había sido prosperado y bendecido por Dios, porque la presencia de Dios estaba con él. Si la presencia de Dios está en tu casa, en tu negocio, en tu trabajo, Dios va a bendecir esa empresa por causa de que tú laboras ahí. Esa empresa no la van a cerrar, esa empresa no va a quebrar, porque ahí hay un hijo de Dios trabajando, y por causa de que hay un hijo, un justo, Dios va a bendecir esa empresa. Dios va a bendecir ese negocio. Y si es tu negocio propio, aún con mayor razón, porque Él sabe que lo que tú estás produciendo es para el reino, es para que la obra de Dios se engrandezca, se ensanche, es para que la obra de Dios siga creciendo. Porque tú eres fiel en tus diezmos, en tus ofrendas, en tus primicias, y Dios va a bendecir tu negocio, porque la presencia de Dios estará contigo en tu negocio. Irán a comprarte a tu negocio y tu negocio no va a quebrar. La importancia de que la presencia de Dios esté en nuestras vidas. Y le quiero dar un segundo ejemplo. Está allí en 2 Samuel 6:11. Cuando el rey David quiso trasladar el arca, cuando había sido capturada por los filisteos, y luego David va y la busca y la va a llevar a Jerusalén, a la tierra de Israel. Y dice que llevando el arca, los bueyes tropezaron y el arca se iba a caer. Y Urías, Eteo, trató de meter, allí uno de los soldados trató de sostener el arca. Y dice que al instante murió. Y dice que por causa de esta razón David determinó no llevar el arca a Israel, sino que la llevó a casa de un israelita llamada Obed-Edom. ¿Sí? Allí, Obed-Edom, segundo de Samuel 6:11, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. Dice que estuvo el arca allí por 3 meses. ¿Y qué pasó por causa de que la presencia de Dios estaba en esa casa? Dice que bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa, porque la presencia de Dios estaba ahí, en ese lugar, en ese hogar, en esa familia. Eso fueron 3 meses de bendición, de multiplicación, 3 meses de abundancia, que no escaseaba la harina, ni el vino, ni nada en la casa de Obed-Edom. Podemos ver o entender, mejor dicho, la importancia de cuidar la presencia de Dios. ¿Cuántos van a cuidar la presencia de Dios? ¿Cuántos han entendido en esta mañana la importancia de cuidar la presencia de Dios, para que haya paz, para que haya plenitud de gozo, para que haya bendición en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestra economía? Amén. Un tercer ejemplo, podemos ver en Génesis 39, versículo 4, cuando José dice que estuvo en la casa de Potifar, y dice que hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que le tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio.
¿Quién bendijo la casa de Potifar? Dios mismo. Cuando la presencia de Dios está en alguien y ese alguien está en un lugar, Dios bendice esa casa o ese lugar o ese negocio o esa empresa. Por eso yo te digo en esta mañana, tú que estás allí en un organismo público o en una empresa, por causa de que la presencia de Dios está en tu vida, esa empresa, ese negocio va a ser bendecido por Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que la bendición de Dios va a estar sobre ese lugar? Yo pude ver cómo Dios bendijo a una empresa que hoy está prácticamente ya cerrando sus puertas. La situación económica, pude laborar en una empresa muy reconocida, pasteurizadora Táchira, por más de 15 años. Y cuando vino la crisis económica, o un momento de crisis en el 2002, después del paro petrolero, la empresa comenzó a caer. Y yo le dije a un grupo de hermanos que estábamos allí, que éramos creyentes, vamos a orar por la empresa, porque de aquí comemos, de aquí Dios nos bendice. Y todos entendimos y comenzamos y nos reuníamos al mediodía de 12 a 12:30 antes del almuerzo, y comenzamos a orar por la empresa, a bendecir, a pedir que la presencia de Dios tomara control de esa empresa. Y Dios obró, Dios se glorificó. La empresa se disparó, tuvo un crecimiento, una abundancia. Ahora la situación económica la ha llevado a estar, luego de producir un 100%, ahora está produciendo un 20, un 15%. Prácticamente está que cierra por la situación económica. Pero cuando hay un hijo de Dios en un lugar, o cuando hay hijos de Dios en una empresa, Dios bendice ese lugar. Y por causa de que tú estás en esa empresa laborando, Dios va a bendecir esa empresa o ese lugar donde tú trabajas. Amén. ¿Cuántos pudimos entender en esta mañana la importancia de lo que es la presencia de Dios en nuestras vidas? Por eso vamos a ponernos de pie y vamos en esta mañana a decirle al Señor que esa presencia nos acompañe, que esa presencia esté con nosotros, que esa presencia no la descuidemos, que esa presencia no se aparte de nuestras vidas por causa de nuestros pecados, errores o equivocaciones. ¿Cuántos quieren cuidar la presencia de Dios? Díganle en esta mañana: amado Dios, pero dígaselo fuerte, que se escuche allí en el tercer cielo. Amado Dios, hoy en esta mañana queremos cuidar tu presencia. Queremos, Señor, que tú nos ayudes a cuidar esta presencia. Diga al Espíritu Santo: ayúdame para no desmayar, para no apartarme de la presencia de mi Dios, de mi Padre Celestial. Amén. Padre, en esta mañana, Señor Dios, quiero orar a Dios para que tu presencia ahora descienda a este lugar aún más. Que tu presencia venga, Señor. Que tu presencia ministre las vidas, los corazones.